Ahí volvimos. Amados del Señor, creemos en la soberanía de Dios y cuando estas cosas pasan solo podemos hacer que reírnos y seguir. Como estaba hablando y decía, es que el celo de Dios en nuestros corazones tiene que estar compensado por cada uno de sus atributos. Tiene que estar compensado por su amor, tiene que estar compensado por su gracia, por su misericordia, por su paciencia. Y también estaba hablando de que puede ser muy sutil el diablo muchas veces porque puede suceder en muchas formas y maneras de que el diablo pueda astutamente colarse y meter cizaña. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú ves cosas que no van bien en la iglesia o fuera, normalmente es fuera que viene el celo. Pocas veces hay celo porque nosotros tengamos que arrepentirnos más, porque realmente tenemos que dedicar más tiempo al Señor. Raramente pasa eso. Así que tenemos que mirar este atributo comunicable viendo cómo la Biblia también nos enseña cómo lo ha comunicado Dios. Vemos en muchos casos los hombres de Dios de la Biblia que tienen ese celo por Dios. Vemos profetas, como estábamos viendo aquí, Elías, él tiene celo por Dios, ¿no? Estamos viendo 1 de Reyes 19:14, que dice sentido vivo celo por Yahvé Elohé Sebaot, pero él carece de una información. ¿Cuál es esa información? Esa información es que no está solo. Él cree que está solo, él cree que es el ombligo del mundo, él cree que solamente está solo, pero no, hay 7000 rodillas que no se han doblegado aún ante Baal. Entonces, estamos hablando de esto. El diablo asqueroso muchas veces va a decirte, mira qué mal está todo está terrible, es un fracaso, estás solo. Y tú celosamente te creerás el abanderado, creeremos ser aquí los Batman, los Supermans y todos los superhéroes estos que salen por la tele, y creeremos aquí que somos la solución al gran problema de la iglesia. Nada más lejos de la realidad. Si nosotros podemos manifestar celos porque Dios mismo tiene celo por su iglesia y Él mismo va a estar obrando por su iglesia, claro que nos puede usar, así como usó a los hombres de Dios y así como los usó en el pasado. La Reforma salió porque Dios es celoso por su obra. Lutero salió como un champiñón en medio de un bosque. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Si tú has predicado la palabra de Dios, si tú has exhortado a alguien de parte de Dios, si tú has ministrado a alguien de parte de Dios, ¿por qué ha sucedido? Porque Dios es celoso. Dios es celoso de su obra, Dios es celoso de su gloria, de su evangelio. Si vemos al apóstol Pablo constantemente debatiendo con judaizantes, con libertinos, con filósofos, por el evangelio, ¿por qué era? Porque Dios es celoso de su obra. Entonces, es una maravilla, es glorioso saber esta realidad. Dios es celoso y este celo es comunicable. Podemos clamar como clamaba Elías. He sentido un vivo celo por Yahvé Elohé Sebaot. Es interesante que dice un vivo celo. Tú puedes sentir, o yo puedo sentir, un celo, pero un celo dormido, un celo muerto. O podemos sentir un vivo celo y vivirlo todos los días. Realmente. ¿Y a qué nos lleva el celo del Señor en nuestras vidas? A la obediencia, a la santidad. Apartarlo todo para el Señor. Amén. Estoy tratando de compartir. Tú continúa, hermano. Yo quiero seguir ahora un segundo plazo del celo de Dios y lo vemos en Dios hecho hombre. Vamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan. Muchas veces gente ignorante han atribuido esto a una parte pecaminosa del Señor, totalmente lejos de la realidad. Dice así Juan capítulo 2. ¿No? No, está bien. En pausa, ahí está. Juan 2:13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Bueno, esos discípulos que recordaban, en este caso recordaban ese texto que está en el Salmo 69:9, lo recordaron por el Espíritu de Dios. Qué bueno que el Espíritu de Dios les dio luz para que entendían esa actitud de Jesucristo y no lo atribuyeran a algo pecaminoso. Fue precioso para que ellos entendieran qué estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Esos discípulos eran aquellos que le habían pedido a Dios que hicieran caer fuego sobre Samaria porque no lo habían recibido a Jesucristo. Y Jesús, ¿qué les dijo? No sabéis de qué espíritu sois. Es decir, esos discípulos, que era Juan, ¿y cuál era el otro? Pedro. Les dijo que no sabían de qué espíritu eran, que no sabían lo que pedían, porque era un celo totalmente carnal. Pedían que cayera fuego sobre un pueblo samaritano porque no lo habían recibido. Bueno, seguramente nos hubiéramos juntado con Juan y Pedro y le habíamos dicho: Señor, ¿por qué no lo haces? También, ¿no? Porque realmente sufrimos todos de un celo carnal y totalmente extremado y extrambótico, y que no va muchas veces en la coherencia bíblica de lo que es el celo del Señor. Bueno, fueron estos discípulos que fueron iluminados para entender que el Señor Jesús está haciendo un acto santo, apartado para su gloria. Y ese acto era un acto de celo. ¿Cuál era el acto? El acto era el templo, que era un lugar consagrado para el Señor, un lugar que iba a ser destruido tarde o temprano, porque al final se volvió en un lugar de pura idolatría. Eso era el Vaticano. Allí había pura idolatría en medio de hombres que realmente también eran piadosos. Vemos que el Señor agarró, hizo un azote de cuerdas. Eso fue un gesto de celo. ¿Y qué tumbó? Tumbó los bancomat, ¿no? Las cajas automáticas de cambio, de dinero, las Western Union. Tumbó todo eso. ¿Por qué? Porque eso era la puertecita de cambio de la moneda judía, de los que tenían el monopolio, el prensaje de la moneda, que solamente existía eso, y eso no tenía ninguna validez en ninguna otra parte del mundo, sino solamente en Jerusalén, en el templo en especial, con la moneda del imperio, ¿vale? Entonces el Señor ya vio que eso era un negocio, lo vio durante muchos años y no lo hizo todos los años, no se presentaba todos los años a hacerlo, lo hizo en ese momento, a su tiempo hizo el azote de cuerdas. Ese negocio ya hacía años que estaba por Anás y Caifás. Esos eran los dos mafiosos de la época. Eso era peor que Al Pacino, porque estos sí tenían el nombre de Dios en la boca todo el día y la revelación sagrada. Al Pacino no. Al Pacino tenía una tradición católica romana, paganismo puro, pero esta gente sí tenía la Torá, más tradiciones y cábalas y cosas raras. En cuanto al Señor, hizo un acto de celo. ¿En qué momentos, podemos responder, tú actuarías con ese celo? A ver, cuando hay un predicador en tu iglesia y empieza a hablar que Jesucristo no es Dios, alguien que lo has invitado porque tiene un buen peinado, una buena corbata y 4 títulos, y el hombre empieza a decir disparates, ¿sería parte del celo de Dios decirle: por favor no siga, cállese y váyase de aquí? ¿O lo dejaríamos seguir hasta que acabara sus 2 horas de herejías? O a lo mejor, si el hombre no cree en una parte de la escatología y él lo argumenta y lo expone un poquito, en ese momento entenderíamos que la escatología depende qué, si el arrebatamiento es antes o después, lo bajaríamos por eso. Si lo hiciéramos sería un celo totalmente carnal, porque es un tema secundario. Pero ¿y si estuviera hablando de que el matrimonio es correcto ante Dios entre un hombre y un hombre? ¿Qué harías en ese momento? ¿Cuál sería el celo del Señor en tu corazón por ese momento? ¿Serías capaz de decirle: basta, cállate, esto no es así, la Biblia no habla de esto? El celo de Dios es un atributo comunicable
Pero nosotros, muchas veces por nuestra pecaminosidad, desvirtuamos esto. Entonces tenemos que intentar tratar el celo de Dios, a qué nos puede llevar, en qué situaciones y en base a qué temas, ¿vale? Hay muchos hombres que tienen tan grande celo que han cogido el cinturón y han disciplinado a sus hijos hasta que los han dejado destrozados. ¿Eso es celo de Dios? No. Eso es un ataque de ira, un ataque de enojo absolutamente carnal. Pero ¿es celo de Dios o no? Cuando tus hijos están viendo algo totalmente inmoral en la tele, coger la tele y sacarla de en medio, por supuesto, es celo por Dios. Es un celo por Dios, es amor por tus hijos, es amor por Dios. Es un celo de Dios o no, intentar por cuanto puedas, allá donde estás, ser de influencia, transmitir el amor de Cristo, ser sal y luz con todas tus fuerzas, es celo por Dios, por supuesto. ¿Es celo por Dios perdonar a aquellos que te han ofendido? Sí, sí es celo por Dios. ¿Es celo de Dios allá donde estás en un área, en una dimensión eclesial, predicar la palabra, ser de influencia cuando ves que hay doctrinas humanistas, hay cosas raras que no se definen a la luz de las Escrituras y tú estás allá influyendo? ¿Sería celo de Dios intentar imponerlo a la fuerza y metérselo en la cabeza a ver si entienden ya una vez que el Señor no murió por cada uno de los hombres sino por un pueblo escogido por gracia? Sería carnal, porque no lo entendemos nosotros por ser más inteligentes, sino por la gracia de Dios. Entonces tú no lo podrás hacer entender a los otros, a no ser que sea Dios usándote por medio del amor, del cariño, de la paciencia y la gracia. Entonces, estamos viendo este atributo de Dios comunicable. Primeramente hemos visto esto, que en lo que Dios selló al hombre desde la creación, ya que lo creó a imagen y semejanza, y cómo se desvirtualizó, se desnaturalizó, se corrompió en un falso celo, el celo que tiene un paranoico porque su novia no le coge el teléfono y hace 2 segundos que no le coge el teléfono y ya está imaginando 1000 cosas. Celoso, arrepiéntete, pecador. 1 Corintios 3:3 habla claramente que los corintios tienen un celo carnal. El Hugo dice: él respondió, sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Muy bien, sí, eso estamos hablando antes, Hugo, que está en 1 Reyes 19:14. Bueno, entonces ahora estamos hablando de lo que es comunicable y ahora preguntamos, entonces Dios es celoso, ¿no? Sí, es celoso, santamente celoso, perfectamente celoso. Vemos que el celo de Dios es un celo santo que se desarrolla y que radica en su propia persona. Él es celoso de sí mismo. De sus atributos. Él no puede permitir que nadie lo sustituya. Y aunque aparentemente lo querramos sustituir muchas veces, y el mundo entero lo haya sustituido por todo lo que perece, por todo lo que se desvanece, Él, tarde o temprano, conforme a su celo por sí mismo, actuará. A esto nos va a llevar luego al Evangelio, porque si Dios, que es celoso, tuviera que actuar con nosotros, que somos todos del pasado unos ex-idólatras, veremos que el Señor por su celo tuvo que obrar en algún lugar. Y eso nos hablará luego la cruz. Al final hablaremos de esto. Vamos a ver cómo el celo de Dios se desarrolla en base a su persona. Vemos que la palabra celo, normalmente, como hablábamos, se trata en el pensar del marido en tener derechos exclusivos sobre la esposa, ¿verdad? Es decir, si tú realmente amas a tu esposa o a tu esposo, tienes celo. Si tú quieres que esté con alguien tu esposa, primeramente será contigo. Si tú quieres que esté con alguien y que tenga un mejor amigo con el que se ría, se lo pase bien, disfrute, no será con el vecino, ¿o sí? Esperemos que no. Porque si no, no lo amas, lo odias con todas tus fuerzas. De momento, arrepiéntete, que el Señor te puede dar ese amor. Entonces vamos a la coherencia, la naturaleza corrompida y podrida en la cual ya nacemos y heredamos de Adán y Eva. Si tú tienes esposa o esposo, ¿con quién quieres que pase los mejores tiempos? ¿Tu esposa o tu esposo? ¿Con quién quisieras ir al cine? ¿Con quién quisieras compartir la mejor cena? ¿Con quién quisieras
ver los mejores paisajes? Si no es con tu esposa o tu esposo, no lo amas, eres un hipócrita. Si realmente es tu esposo y tu esposa, piensa en esto ahora mismo. Dime tú cómo será Dios para con su pueblo. Si nosotros pecadores queremos pasar los mejores tiempos con los que amamos, y que no nos pasen con otros, sino con nosotros, y ellos con nosotros. Es celo. Un celo que hemos heredado porque Dios nos lo ha comunicado. Pero que nosotros, porque somos tan pecadores y todo lo que tocamos lo ensuciamos, Está desvirtuado. está desvirtuado. Y por causa del celo muchos mueren y muchos matan. ¿Cuántas mujeres mueren por hombres celosísimos? ¿Y cuántas mujeres han matado a hombres por muchos celos? Y aún hombres, O familias destruidas. aún padres que han matado a sus hijas porque la hija se fue con su novio. ¿Ha pasado eso? Sí, muchas veces nos Mi llegan a eso, hija, pero mi destruyen la tesoro, familia, ¿no? mi perlecita, con la que bailábamos, con la que yo vestía, mi hijita, ha perdido su inocencia con un hombre, con un joven. Mato al joven y a la niña. Pero que este tipo está loquísimo. No, es el celo pecador, del cual hablábamos en 1 Corintios 3:3. Pero ahora bien, vamos a hablar del celo puro y perfecto. Este celo que lleva a Dios a tener derechos de propiedad sobre cada uno de sus escogidos. Vamos a ver cómo el Este Señor... Es un celo particular el que tú Este estás es el hablando, celo ¿no? particular, el celo Sobre de su Dios. pueblo, ¿no? Así como nosotros queremos tener derechos sobre las personas que amamos y nos aman, ¿no? Dios es celoso de cada uno de sus atributos, lo dijimos antes, lamentablemente por culpa mía, por aceptar una amistad aquí de Facebook se cayó la línea y pasamos a la segunda parte, ¿no? Si quieren pueden mirar después la primera parte abajo cuando terminemos. Hicimos una introducción, dijimos que Dios no puede desear ser menos de lo que es, ¿no? Sí. Y que tampoco necesita de nuestra admiración, pero es justo y porque Él es Dios y por cómo son sus atributos no puede no recibir la gloria, porque eso es lo correcto, ¿no? Ahora Él nos está hablando de un celo particular, un celo que Dios tiene por su pueblo, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces vamos a ver eso. Yo estuve un poco distraído porque estaba tratando de volver a poner todo en orden. Bueno, que el Señor pueda guiar el resto del tiempo. Amén, hermanos. Vemos que por el celo de Dios encontramos versículos como lo encontramos en Isaías 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, Versículo 8. te lo leo. Dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí vemos el celo del Señor. El celo de Dios siempre se manifiesta porque siempre la idolatría del corazón del hombre siempre se está manifestando. Algo que quiere tomar el lugar de Dios en el corazón de las personas, ¿no? Dios no puede permitir eso. No, No puede. No puede. Simplemente no puede. no puede. No porque Él necesita de nuestra adoración. No ese es el punto. Él no necesita de nuestra adoración. No puede porque eso es lo correcto. Si Él lo permite, va en contra de sus atributos. Y Dios es celoso de cada uno de sus atributos. No puede no serlo. También vemos que Dios, porque es celoso, se encarga de definir una vez más que Él, solo Él. Vemos en Isaías 43:11 que solo Él dice: yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Constantemente se lo tenía que ir manifestando al pueblo de Israel. Si puedes ir buscando Éxodo 20. Lo tengo aquí. Y constantemente tenía que ir manifestándole una tras otra, tras otra, tras otra. Y dice que el celo de Dios se prendía como una llama de fuego. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era de su propia propiedad. Claro que muchos no eran verdaderos israelitas, por eso morían en el desierto, por eso eran tratados como si fueran puros impíos, porque lo eran. Pero vemos que el verdadero pueblo, en medio de esos juicios, era purificado, afirmado y correspondía ese celo con celo. Si eres pueblo de Dios, al celo de Dios corresponderás con celo de Dios. Amén. Ahí donde estás, si cae juicio sobre tu país, vemos que hará una fulminación, habrá una purificación. El pueblo de Dios en medio del juicio responde con celo por Dios.
Hemos visto vídeos en África donde han habido grandes diluvios. Muchas iglesias destruidas, pero ahí están esos hombres adorando al Señor. ¡Qué celo! ¡Qué maravilla! Cuando muchos están quejándose porque sus lugares de brujería habían sido rotos, como muchos sus prostíbulos habían sido rotos, como sus casas lujosas han sido destruidas. Ahí vemos ese pueblo celoso por su Dios que está adorando a su Dios. Y Dios celoso por su gloria, realmente siendo glorificado, tal y como Él lo quiere. Amén. Así que cada vez que te pares en la palabra y veas una afirmación de Dios en sí mismo, acuérdate, Dios es celoso. Celoso. Dios es celoso, más que tú y yo juntos. Dios es celoso de su obra. Dios es celoso, es tan celoso que permite y no lo frena que las conciencias se sientan culpables cada vez que pecan, para que vean que son pecadores. Imagínate si Dios es celoso de su propia gloria, que mantiene toda una humanidad entera haciéndola sentir tal y como es, pecadora. Y es un acto de justicia también, es poner las cosas en su lugar. Sí. ¿Cómo puede un Dios justo permitir una injusticia tal de que se le esté robando de su gloria? Es imposible, no puede tolerarlo. Por eso dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y ahora dice el por qué. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Ahí está. Wow. Dios no puede tolerarlo. No porque Él necesite que nosotros lo glorifiquemos. Él es autosuficiente. Él no necesita de nada. De nada. Es un Ni de pozo nadie. que no tiene fin. Es eterno. Se autoabastece. No necesita de nuestros lodes, nuestros loores, nuestras canciones. Nosotros necesitamos de Él. Pero no puede permitir que nadie tome su lugar. Porque si no sería injusto. Porque es un rol. Quiero decir, tiene que ver con un rol, ¿no? O sea, nosotros, yo como padre o como marido, tengo roles en mi familia, o en la sociedad, o en mi empresa, o lo que sea. Tú tienes rol. Que no puede venir un hombre, hoy llega un hombre a mi puerta, golpea y me dice: Mirko, vete, esta es mi familia, esta es mi esposa, estos son mis hijos. ¿Qué es eso, no? No podría permitirlo, ¿no? Aún yo siendo injusto, porque no es correcto. No puede ser. Dios no puede permitirlo, porque Él no solo es el creador, ¿ok? Pero Él, como creador, debe de ser adorado, respetado por lo que Él es. Pensaba también paralelamente a este pensamiento del rol, es que también si Él permitiera que otros recibieran la gloria, Dios sería injusto. Dios sería injusto. ¿Por qué? Vamos a ver el pensamiento. Sería injusto si Él permitiera que otros seres pudieran llegar a su nivel, porque al llegar a su nivel también serían dignos de que nosotros los tuviéramos que adorar, sin ser ellos los que nos han creado. O sea, si Dios permitiera que las personas fueran glorificadas, adoradas, alabadas, reconocidas, sería injusto porque al ser, por ejemplo, ponemos aquí, al ser yo el jefe de la empresa, yo permitiría que otros también se hicieran jefes de la empresa habiéndola yo fundado. Y habiéndola yo fundado, ¿a qué llegaría? A ser menos benefactor. Podría ser injusto. Bueno, es un ejemplo, podríamos llegarlo. Y yo quedar eclipsado, yo no he hecho nada. Podemos ver esto en dos áreas. Una, el Señor no puede compartir su gloria con nadie porque solamente Él es digno y nadie más. Y dos, si Él lo compartiera, sería injusto. Y a la vez, vemos que Él siendo justo, en la cruz se hizo injusto. No para que nosotros fuéramos glorificados,
no para que nosotros fuéramos alabados, pero sí para que formáramos parte de su gloria eternamente. ¿Vale? Él no puede hacer que nosotros seamos gloriosos, es decir, que nosotros recibimos gloria, pero Él sí por medio de la cruz, haciéndose injusto, puede permitir que nosotros formemos parte de su gloria. De tal forma que cuando Él se glorifique a sí mismo, nos agarre a todos nosotros y nos coge y se nos lance a su propio corazón. Y Él se dé gloria a sí mismo con nosotros en su gloria. ¿Qué hermoso! Es como si tú haces una tarta con un montón de ingredientes, los mejores, y te las tampas en la cara, y te lames la cara y te endulzas. Es lo que ha hecho el Señor. El Señor, su gloria eterna, Podríamos decir que nos ha formado en su gloria, redimido por medio de la cruz de Cristo, y ha cogido todo este pueblo y se lo ha tumbado en su rostro, que fue abofeteado por nosotros, y se ha empapado de esta gloria suya propia, formada ya por un pueblo, ¿no? Y todo esto, saber que lo ha hecho desde la eternidad. podríamos decir que la gloria tiene forma de Dios. Podríamos decir, si queremos hacer algo muy simple, como en la fábula de la princesa que se busca el zapato a quien le está, ¿no? En todo el pueblo, ¿no? ¿Qué era? ¿La Cenicienta? ¿Cuál era? A No la me acuerdo. Cenicienta le faltaba el zapato, ¿no? Y que buscan de ponerle... Bueno, pues no va a entrar en ninguno, no va a caber la gloria, sino solo en Dios. O sea, es imposible. Solo en Él. Sería un acto completo de injusticia y no puede ser. O sea, es imposible que suceda. La gloria tiene forma de Dios, ¿no? En cualquier otro... ¿Qué hace el hombre? Sucedáneos, es decir, busca en otros lugares. Esto que acá condena Éxodo, no te harás imagen, no tendrás otro Dios ajeno delante de mí. Esto es en el corazón, no solo en las estatuas. Donde estuvo vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dijo Cristo. La idolatría está en el corazón, el sustituir a Dios está en el corazón. Todo lo que toma, lo que debería tomar Dios es un ídolo, ¿no? Pero ninguna de esas cosas puede merecer ni en algún modo llegar a la forma de la gloria que pertenece solo a Dios, ¿no? Wow, qué consuelo, ¿no? Saber que Dios no nos va a compartir con nada ni nadie, que somos suyos. Vamos a ver este punto. Si quieren compartir versículos, porque antes lo dije, lo escribí, ahora nuestra hermana Génesis está ahí. Compartan. Había preguntas antes, creo que Danisa habló pero después se cayó, no la vi más, de si esto sería el celo santo del que muchos hablan, ¿no? Y esas cosas. Había algunas otras preguntas. Pueden compartir versículos sobre el celo de Dios, y si tienen preguntas también, aquí abajo, ¿no? Vamos a hablar ahora de que nuestro Dios no es un Dios ecuménico. Dios no se parte. Dios no es un poco de esto y un poco de lo otro. Dios no es light. Dios no es lo que yo piense y tú pienses. Dios es Dios. Y Dios se manifiesta a través de la creación, sí, pero especialmente a través de su palabra. Y es celoso de ser quien es Él. Y es celoso de su De que se diga personalidad, que Él de es su carácter. lo que Él es y no lo que no es. Vamos a ver que Dios no es ecuménico y que no puede ser servido paralelamente con nada ni nadie más. Jesús habla claramente, no puedes servir a dos señores. O me aborreces o me amas. No hay grises. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. O eres enemigo de Dios y amigo del mundo o viceversa. No puedes ser hijo de Dios o hijo del diablo. O eres hijo del diablo o Esto eres hijo de Dios. es lo que determina el celo de Dios y da dirección a todos los otros atributos. Porque hay muchos que cogen el amor de Dios, falso amor, que ellos definen y creen, y con ese amor tan tristón, tan débil, tan plastelina, cartón, plástico, tan natural de nuestro propio corazón Dios podrido, tiene que comprometer todos vemos sus otros que atributos. con este falso amor lo usan de pie de mesa para sentarse con quien sea a la mesa, darnos las manos y comer. No, señores. Y hacer un Dios que compromete sus atributos. No, señores. No es así. Si tú crees que el amor de Dios te lleva a hacer eso, eso no es amor de Dios, ese es tu amor carnal, del cual Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 3:3, que se arrepientan. El amor de Dios es un amor lleno de celo. Comparémoslo nuevamente. Tu esposa se va al cine y no es contigo. Es con su mejor amigo que se llama no sé qué. Y no es contigo.
Tu esposa se va a cenar por la noche y no es contigo, es con su mejor amigo, pero no eres tú. Ay, ya te empiezas a inquietar, ¿eh? ¿Qué ecuménico eras tú? ¿Y ahora qué? ¿No eres tan ecuménico? Comparte tu esposa, hombre. No lo vas a hacer. Si la amas, no lo vas a hacer. Si te da igual, claro que sí, la vas a vender por 4 céntimos. Pero si la amas, no lo vas a hacer. Tu esposa se va a dar un paseo por la noche, pero no es contigo, es con su mejor amigo. Mírate tú allí. Me voy, y no es con Dios. Me voy a hacer un negocio, me voy a trabajar, empiezo el día, y no es con Dios, con mis pensamientos, yo al centro, mis ideas, mis ilusiones, mis motivaciones, pero Dios no está. Dios no está. Entonces, ¿cómo se llama esa actitud? Prostitución. Así actúa una prostituta. ¿Cómo le llama Dios a Israel, a su pueblo, cada 2x3, cuando en los lugares altos ponen incienso a los árboles, queman los niños a Moloch y se van y hacen sacerdocio a todo menos a Dios? ¿Cómo le llama a esa actitud? Dios, a esa actitud de rebelión, le llama prostitución. ¿Qué hacemos cada vez que no amamos al Señor? Cada vez que cantamos a lo mejor en la alabanza o predicamos y Dios no es el motivo que hace que hierva nuestros corazones, se llama prostituirnos. Cambiar a Dios por otra cosa. Sustitución. Eso es una idolatría y Dios es celoso. Cuando el pueblo hace eso, el celo de Dios se enciende y entra al tiempo, al espacio y disciplina. Y quebranta y destruye Jerusalén si hace falta, como lo destruyó tantas veces. Centro idolátrico donde había sido apartado para Dios, al final los hombres lo apartaron para sus ídolos. La disciplina de Dios existe porque Dios al que ama disciplina, pero es un amor celoso. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Dice así: porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor. Él es Dios celoso. Versículo arriba. Guardaos de olvidar el pacto que Yahvé vuestro Dios pactó con vosotros y de fabricaros escultura, imagen de cuanto Yahvé tu Dios te ha prohibido. ¡Ay, sí! Es que el católico romano tiene su virgencita en la casa y tal, y qué pagano y tal. ¡Ay, es que el hermano evangélico que va allí, él solamente quiere ser el centro! Cuando predica solamente habla de sí mismo. Historias de él, historietas, y venga testimonio, y venga historia. Oye, que me hables de Cristo. Cristo es el centro. Cállate, idólatra, vete por ahí. Nos pasa, ¿verdad? No hace falta cegarse con el pobre católico que está ciego y sordo y va cargando sus maderas y sus cosas raras. Porque la verdadera idolatría muchas veces está más en el culto evangélico. Es un modo de concebir la vida cristiana. Cuando se miran por debajo del hombre, actitudes de superioridad. Todo esto es pura idolatría. Pura idolatría. Dios lo ve abominable también. Aún en la predicación, claramente. También. ¿No? Cuando la predicación no es cristocéntrica o teocéntrica, y muchas veces sucede, es evidente que eso Dios lo aborrece. Dios está celoso de su revelación, de revelarse quién es Él, de lo que Él ha revelado, ¿no? Que lo presentemos a Él pintándolo como Él se ha presentado. Hemos hablado en otros momentos de esto, ¿no? Y ahí claro que también está el celo de Dios, que se verá reflejado cuando dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que presentaron a Dios, hablaron de Dios, profetizaron en nombre de Dios, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y Él le dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad, porque pintaron y dibujaron un Dios no como Él se reveló. Que Dios nos libre, ¿no? Amén, y ahí se verá Señor. el celo de Dios, Misericordia. su justicia. Misericordia. Te di tiempo para respirar. Adelante, ¿qué versículo ahora? Bueno, el siguiente, porque es muy fuerte, que dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Esto ¿Qué es lo que prende? 4:24. ¿Qué es lo que prende el infierno? La justicia, pero una justicia llena de celo. Es una justicia prendida por el celo, porque la justicia del hombre, ¿cómo es? Es momentánea.
hoy me comporto justamente y mañana... No, no, no. El celo de Dios inflama la justicia. Y la justicia inflama el celo de Dios. El celo de Dios está lleno de una pasión santa, intensa. Así es nuestro Dios. Por eso vivir en su presencia nos transforma, debilita nuestra pecaminosidad que nos quebranta y nos lleva a Cristo constantemente, ¿no? Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Amén. El siguiente versículo está en el Salmo 78, 58. Salmo 78, 58. Dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Imagínate que tu esposa, otra vez, va con un escote que la pobrecita no se ha dado cuenta. Qué torpeza la de las mujeres o la del hombre que se pone el pantalón que se le marca todo. Y la mujer se da cuenta que todas las mujeres pasan y le están mirando ahí. Y el hombre va andando tranquilo, pero la mujer está siendo llevada a tener celos. ¿Puede pasar o no? Puede pasar. O la esposa va con todo el escote. Ha sucedido. Va con todo el escote y el hombre está viendo que todo el que pasa, hombres, están mirando a la mujer. Y venga y dale, y hasta que silban y ya el hombre, ¡que no le sirves a mi esposa! Y el hombre dice, pues que se tape, no es mi culpa. ¡Oh! Ah, amigo. Bueno, en el lugar de Dios, hemos leído el texto, el pueblo de Dios, ¿a qué movía? A celo, movía a celo al Señor. ¿Por qué? Con sus imágenes de talla, con sus imágenes, idolatría. Con sus idolatrías. Mira, yo pienso, hermano mío, que no hay actitud más maravillosa que Dios sea celoso por ti, que no te quiera compartir, que realmente ahí actúe cada vez que... Al que ama disciplina, dice, ¿no? Al que ama disciplina. Cada vez que le dejas ver el escote a este mundo podrido, cada vez que queremos presumir y buscar el aplauso del mundo, qué hermoso cuando el Señor llega, ¿eh? Y ¡crack! Se quiebra algo allí, rompe algo ahí que tenía que ser roto. Algo tala, algo amputa, para que crezca algo maravilloso en nosotros, más de Cristo y menos de nosotros. Amén. Hay más textos. Hay otro en el 34, 14. Éxodo 34, 14. Aquí hay una pregunta. Por favor, amados. Cuando uno va a la iglesia y tiene una idea de Dios a sus gustos y no como se muestra en la Biblia, ¿es un tipo de idolatría? Por supuesto. Donde el Señor, ojo, tiene misericordia. En muchas áreas tiene misericordia. O sea, si el celo de Dios fuera ardiente constantemente en cada momento, dime tú, te diré yo... Nadie podría estar. No estaríamos vivos. O sea, Imposible. estamos viendo que estos ataques ardientes de celo de Dios es cuando era una idolatría absolutamente abierta y sin arrepentimiento. O sea, el Señor entiende que estamos en un proceso y en muchas áreas tendremos, y creo que tenemos, muchas imágenes de Dios que no son reales. Yo lo reconozco. Yo alguna vez tengo alguna idea que digo, Señor, ¿eres así o no? O a veces digo, es que no te conozco, Señor. Es que me quedo corto, es que hay cosas que se me escapan, no te conozco. Manifiéstate, revélate. Entonces, el Señor tiene misericordia, hermanos. Y muchas veces vamos a la iglesia. La cuestión es que hagamos de ese molde un absoluto, lo impongamos y estemos yendo abiertamente en contra de las Escrituras y protegiendo ese ídolo que ya se está viendo absolutamente que no es de Dios. Y nosotros decimos que sí. Entonces ahí, ese lugar, entrará el celo de Dios ardiente. La Biblia nos manda a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? O sea, es cierto, muchas veces tenemos concepciones de Dios equivocadas. Si no nos dejamos moldear por las palabras de Dios, el celo de Dios entrará. Pero como decías antes, muchas veces en este mundo vemos la gente en algún modo suplicando injustamente por la justicia de Dios, ¿no?
¿Por qué no hay un Dios justo? Ignorando que si Dios fuera a aplicar a su justicia en ese momento desaparecería, ¿no? Gloria a Dios que Dios es justo, 100% justo, Amén. pero también es misericordioso. Y no aplica su ira cuando debería. Ahora creo que Génesis no va a hacer la pregunta bien porque acá no se ve bien, ¿no? Ok. Hay otra pregunta, ¿no? Gloria a Dios por su misericordia, ¿no? La misericordia vence sobre el juicio, dice. Y por eso vemos que en la cruz la misericordia de Dios vence a los pecados de muchos hombres por su gracia, ¿no? Hay otro versículo que queríamos estar mirando, o primero respondemos. Ahí dice el hermano Emanuel Castañeda: hay grandes cantantes cristianos que se convierten en ídolos de los creyentes. Sus temas musicales poseen letras neutrales que omiten nombrar el nombre de Cristo. Esto también es idolatría. Alimentan el ego del artista cristiano. Bueno, me venía el Marcos Vidal y no, pero no, porque me venía Marcos Vidal porque el hombre es la antítesis, por lo que yo he visto y he escuchado, de que él podría dejarse idolatrar. Que puede ser un ídolo, ese no es su problema, ese es el problema de los otros. Que él se deje idolatrar, ese sí sería su problema, y el Señor, desde dejarlo afónico hasta fulminarlo, podría llegar, como ya ha pasado con muchos supuestos artistas o estrellas del mundo cristiano. Totalmente terrible, ¿no? Porque no hay estrellas, en el mundo cristiano no hay estrellas. Hay gente que se doblega ante Cristo y punto. Entonces, Marcos Vidal creo que es un hombre que no se deja idolatrar, y eso es lo que debería hacer. Al menos hace todo lo posible. Todo lo posible de sacárselo todo de encima. Yo creo que esto debe ser una lucha, porque nuestros corazones, por naturalidad, acaricia todo lo que sea alabanza propia, ¿no? Sí, hay otros cantantes, sin nombrar porque no los conocemos personalmente, que sí, probablemente hacen lo que dice aquí nuestro hermano, ¿no? Y el Señor a su tiempo, si son hijos, les va a dar lo suyo, porque al que ama disciplina, y ese amor es celoso, y la disciplina lleva celo también. Si no son hijos, también le va a dar lo suyo. Sí, porque el celo los va a perseguir, el celo los va a perseguir tarde o temprano, les va a caer, el juicio, ¿no? Qué bueno, hermano Manuel, que puedas apuntar a este tema, porque realmente es algo que estamos viviendo realmente, ¿no? El mundo artístico dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, ¿no? Que la idolatría... O sea, de pasar a cantar en cuevas por las catacumbas de Roma, ahora a ver superconciertos, que no estamos en contra de los conciertos, ni de las luces, ni de los bajos, ni de las baterías, nada, ni de las voces. Pero sí, qué contraste, ¿no? De pasar a las catacumbas donde no había artistas, y donde todo el mundo cantaba a capela y en silencio, ¿no? Ni grandes predicadores. Bueno, a hoy a estrellas, ¿no? Gente que es aplaudida, gente que busca... que son fotografiadas, que hay que firmar autógrafos y que son reconocidas, ¿no? Cuando ellos deberían luchar, y todos en sí debemos luchar a que realmente viene a Cristo en nosotros, y que todo el mundo, por medio de lo que el Señor hace en nosotros, pudiera amar más a Cristo y desear más a Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con el corazón, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora, por eso dicen Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No es tanto lo que haces, sino lo que te motiva a hacerlo, siempre lo decimos, y lo que tú haces simplemente manifiesta lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón abre la boca, dijo Jesús, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un problema, si queremos decirlo más claramente, espiritual, obviamente, ¿no? Hay grandes cantantes que lo hacen para sentirse ellos al centro, y bueno, ya están completamente, sí son hijos, completamente desviados. Y después si hay creyentes que siguen a cantantes que quizás no quieren recibir ese tipo de adoración y lo hacen, esas personas deben de arrepentirse, ¿no? Un ídolo es todo lo que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Así es, papi, sí. Exactamente. ¿Qué otro versículo, hermano? Ya para dejar un poco el Antiguo Testamento, aunque volveremos luego, vemos que Éxodo 34:14 vuelve a repetir: guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aseras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Mucha evidencia, más, mucha evidencia en la Biblia. El celo de Dios es un atributo, hermanos. Sí. Dios es celoso.
Y casi es un atributo que mira hacia todos sus atributos, ¿no? Y me viene a la mente este versículo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Para lo que el hombre es sublime, para Dios es abominable. Lo que para los hombres es sublime, sí. Para lo que he dicho... Lo que para los hombres es Sí. sublime, O sea, para Dios es ¿qué quiere abominable o decir? abominación, Que para muchas mí es veces, ¿no? sublime construir una iglesia, el mejor local, ponerle flores por todos lados, no sé qué, no sé cuántos, con piscina, que si un estadio gigante, que si tenemos hasta campo de golf, que junto tenemos esto, lo otro, tal, tal, tal. Y la motivación no es la gloria de Dios, no es la extensión del reino, no es que esto pueda ser realmente para enseñar a personas, para que venga gente a dormir, para coger mendigos en las calles, para hacer un comedor que pueda dar de comer a miles de personas y todo esto. No ese es el plan, sino engrandecerme a mí y a mi club Un imperio. de personas. Ten cuidado. Ten cuidado. Éxodo 34:14 dice que Dios es celoso, que su nombre es celoso, que Dios celoso es. Puede destrozarlo. Acordaos del templo de Jerusalén. Jesucristo sale de allí y los discípulos dicen, ¿has visto, Señor, qué templo? ¿Has visto? Pues imagínate, el techo de oro, ahí de todo, wow. Brutal, ¿no? Brutal. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? No quedará piedra sobre piedra. Eso sí, destruid este, que al tercer día se será levantado. Pero ese no quedará piedra sobre piedra. Entran ahí los fariseos, los religiosos, los santurrones del año. ¡Wow! ¡Mira qué blasfemia! Contra el templo ha blasfemado. ¿Qué era el templo? ¿Qué era el templo? ¿Qué es un local? Tanto celo, tanto celo. Si no es conforme al Señor, es abominable. Aunque para nosotros parezca que sea sublime, es abominable. Dios sí es celoso de su templo, pero ¿cuál templo? Templo del Espíritu Santo, ¿no? El templo, su iglesia. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, a los hijos, a los renacidos? Si alguno destruyera el templo de Dios, no ese que estaba en Jerusalén, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Ahí vemos el celo de Dios en acción. Aunque no habla del celo, es evidente que está hablando del Es celo, evidente. ¿no? Ahora vemos que en... Hola Alex, que Dios te bendiga. Un Saluda, fuerte Alex. abrazo, amado Alex. Solo a Dios la gloria, Alex. Amén. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Le es pecado. Aquí, aunque tampoco habla abiertamente del celo, vemos que Dios le atribuye pecado a una conciencia que sabe lo que es bueno y no lo hace. ¿A qué mueve esto? A que Dios es celoso. Si Dios te ha dado una información, si Dios te ha dado un conocimiento, si Dios te ha dado unas doctrinas preciosas, que son joyas, perlas, gemas, y pasa mucho, que no las ponemos en práctica, que no las asimilamos, que no las aplicamos a las situaciones, nos es pecado. Dios es celoso por su gloria. No puedes conocer a Dios paralelamente a una pasividad. La gloria de Dios nos llama a conocer a Dios y vivirlo. amén. ¿Por qué hay aflicciones en la vida cristiana? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay dolor? Porque estás conociendo de Dios y paralelamente tenemos que vivir a Dios. Ahí vemos el celo de Dios. Dios no puede permitir que de un entendimiento de que Él es soberano, de que Él es un Dios de gracia, de que Él es un Dios que predestina, que elige gente a la salvación, y ahora tú lo sepas, pero sin embargo de estas verdades te hagas un ídolo de conocimiento, superioridad, el Señor jamás va a permitir que paralelamente a esto te construyas un ídolo. Va a destrozar los ídolos y nos va a llevar al dolor y a la disciplina para que paralelamente a este conocimiento venga una vida formada, forjada de un carácter, de una actitud que realmente corresponda a ese conocimiento en base a este Dios santo y glorioso que es celoso de la información
que sepamos de Él también. Al que más se le dio, más se le pedirá. Al que más se le da, más se le pedirá. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de quién es Él. Tú no puedes tener de Dios mucho aquí y poco aquí. ¿Qué va a hacer Dios con esta persona? Va a hacer que esto lata con dolor para que esto tenga sentido. Es la única forma de que esto funcione. Así que no nos sorprendamos cuando vengan los momentos de la prueba, de la aflicción, porque es para que realmente asimilemos más estas verdades. Podemos dar gracias a Dios porque es celoso. Amén. Qué hermosa que es la doctrina de Cristo. Maravillosa. Imagínate, Alex, he leído los 4 evangelios, todos ellos hablan de Jesús. Qué actitud tan maravillosa, con qué mansedumbre, con qué humildad, con qué sabiduría. ¡Wow! Lo sé de memoria. Cada versículo donde él hablaba de la humildad, la sé de memoria. Ahora bien, mañana me despierto por la mañana, estoy toda la noche haciendo el estudio, y la esposa me dice, cariño, ¿puedes hacer el almuerzo? ¡No puedo! ¡Porque tengo que seguir estudiando sobre la mansedumbre de Cristo! ¡Wow! Señor, le va a tener que dar muy duro el Señor a este. ¿Sabes por qué? Porque no corresponde. Y eso es lo que va a hacer el Dios celoso con su Hijo. Va a hacer que esta información lo impregne. Y va a ser por medio de dolor, por medio de aflicción, por medio de que se sienta que uno está cargando esa cruz. Y a eso, en cuanto a eso, tenemos que dar gracias. Qué hermosa es la doctrina de Cristo, porque antes yo, teniéndola ahí mística y espiritualoide por ahí volando, ahora la asimilo. Y cuando me siento atacado puedo responder con la mansedumbre del Cordero. Pero cuando se ataca a esas doctrinas, cuando realmente hay que comportarse justamente, qué hermoso que también puedo responder como el león de Judá. ¡Qué maravilla! Gracia y verdad. Estaremos toda la vida y toda la vida el Señor tendrá que estar disciplinándonos. Pero qué hermoso es cuando el Señor se pone manos a la obra desde el primer día, ¿no? Es maravilloso en los dos aspectos. Cuando Dios muestra su celo porque hemos caído, ¿ok? Es maravilloso. Porque vemos como Dios, sin quererlo, defiende sus atributos, ¿no? Y caeremos. Pero, como decía antes nuestro hermano Esteban, mi amigo, ¡Bendito! Decía, el celo de Dios responde con celo hacia Dios, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Al celo de Dios responde con celo. Estoy muy de acuerdo, me parece muy, muy justo y muy bíblico. Y también, maravilloso. También el hecho de, cuando vemos el celo de Dios en nosotros, que Dios produce por la expansión de su reino, por defenderlo a Él, ¿no? Entre comillas, como si necesitara de ser defendidos por nosotros. En los dos casos, a ver, en la justicia en la injusticia vemos el celo de Dios maravilloso, ¿no? Cuando Dios es justo y nos conforma. ¿Por qué Dios es celoso por sus atributos? Por sí mismo, por lo que Él es, porque Él es la perfección. Entonces Él desea que sus hijos, su pueblo, ¿cuál es el deseo de sus hijos? Sean conformados a la imagen de su Hijo, Cristo, ¿no? Es decir, vayan camino hacia la perfección. Ese es el celo de Dios. No lo hace como un celo de maldad, porque no hay maldad en Él. Por lo contrario, hay santidad, sino por el bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Conforme a su propósito, sí, Alex, han sido llamados. Ok. Buenas noches, María Ángeles, Hugo, Emanuel, benditos del Alex, Señor. Adriana, que está mirando. Todos muy amados por Cristo. Pero esto es maravilloso, ¿no? A los que conozco. Conformarnos conforme a la imagen de su Hijo, desarrollar su celo en nosotros tiene ese objetivo, ¿no? Y también en los que se perderán. Veremos el celo de Dios en algún modo defendiendo, pero también demostrando quién es Él, verdaderamente. Y dice la Biblia que Dios los entregó a una mente reprobada porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos capítulo 1, ¿no? Dios entrega sin ser el autor del mal. Dios permite que ese mal vaya adelante, aún pudiendo detenerlo, porque Él, con su celo, demostrará su justicia y su amor, su gracia y su verdad, y así sucesivamente, y pondrá de manifiesto todos sus atributos. Y en cada uno de sus atributos atrás está su celo.
Tengo un versículo para nosotros Ya lo dijimos antes. que está en Santiago 3:1. Y este es un versículo para nosotros y para todos que nos lleva, tampoco es un versículo que habla del celo de Dios abiertamente, pero lo entendemos aquí también, ya que estamos viendo la línea del celo de Dios de una forma en la revelación como el celo de Dios comportándose ante un corazón idólatra, el celo de Dios en no compartir su gloria con nadie, el celo de Dios en disciplinar a su pueblo, el celo de Dios en no remarcar. ser menos que es lo que es sus atributos, Claro. ¿no? Su justicia. Y ahora aquí vemos el celo de Dios en una exhortación que dice: hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiréis un juicio más riguroso. Este texto es muy interesante. Estás en Santiago 3, Santiago 3:1. 1. Santiago 3:1 dice: cuidado, ¿con qué motivación enseñas? Cuidado, ¿con qué motivación estás aprendiendo o estudiando teología? Cuidado, ¿qué es lo que realmente te está dando sed a conocer más de cosas Dios? positivas cristianas que estás haciendo. Cuidado, ¿qué es lo que te está llevando a escuchar tantos sermones todos los días con los auriculares y acaba uno y empieza otro, acaba uno y empieza otro, acaba uno y empieza otro, y dale que dale, y dale que dale, y no sabes ya ni lo que ya estás escuchando? Pero conocimiento, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y eso es una satisfacción, y es un placer, y wow, las doctrinas y tal, y el carácter es un enanito así, pero el conocimiento, vamos. Mi padre dice que son los cabezudos esos que van andando con los pies pequeños y los cabezones. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué es lo que nos pasa? Esto es lo que nos pasa. Aspirar. Creemos que el conocimiento es algo que nos llevará a aspirar a más. Pero si no es más de Cristo, ¿a qué nos llevará? A tener un juicio más riguroso. Si nosotros queremos aspirar a ser maestros, gente que pueda enseñar a los otros, y la motivación no es Cristo, el celo de Dios, acuérdate, no lo vamos a ignorar en ese día. Va a haber un juicio riguroso. No nos salteará. Va a haber un juicio riguroso. Yo no sé cómo va a ser ese juicio riguroso, pero yo sé que el Señor va a tratar con una cierta rigurosidad. No lo sabes, yo lo sé. Sí, pero En Primera de Corintios, me imagino la situación de No, estar el hombre, estoy bromeando, estar Dios, pero mira, preguntándote, a ver... Pero mira cómo está relacionado con lo que estás diciendo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. ahora vino a la mente el pasaje, ¿no? Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sabemos que acá está hablando de la iglesia, ¿no? Pero también mira tu vida, a lo que haces. Imagínate que este versículo pudiéramos aplicarlo a lo que haces, ¿no? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Podemos decir el celo también de Dios, ¿no? El fuego de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí viene el versículo que leíamos antes. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está perfectamente conectado, ¿no? Tenemos dos preguntas aquí súper interesantes. Adelante, a ver, ¿la ves ahí? Dale. Sí. Aquí el hermano Manuel pregunta: No sé si sabe. ¿el celo de Dios es eterno o culminará cuando Dios traiga los cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no existirá más la maldad? Bueno, hablábamos de que Dios era fuego consumidor. Hablamos de que Dios es celoso. El celo de Dios, por su gloria, seguirá, tanto en el cielo como en el infierno, Por la eternidad. por la eternidad. Eso es un atributo. Es un atributo. Y veremos que la justicia, el atributo de Dios, se manifestará contra los impíos eternamente en el infierno. Y lo que hará inflamar esa justicia será el celo que Dios tiene por su gloria. Una gloria que los impíos en esta tierra ignoraron, rechazaron y constantemente sustituyeron
con ídolos y con cosas pasajeras. Vemos que el ser celoso lo lleva a dirigirse de una forma que nada ni nadie puede reemplazarlo. Ni por otra cosa, ni por otra persona. Y esto es lo que hace que esté siempre airado contra el pecador. Dios está airado todos los días contra el pecador, porque el pecador todos los días lo sustituye. Imagínate, ¿hemos amado a Dios sobre todas las cosas? No, no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Con todo el corazón? No lo hemos hecho con todo el corazón. ¿Con toda nuestra mente? Tampoco. ¿Con todo el cuerpo? Tampoco. ¿Con toda el alma? Tampoco. Entonces, ¿Dios cómo tiene que corresponder a este escaso, imperfecto e insuficiente amor que nosotros tenemos hacia Él? Con celo, con ira. ¿Por qué no lo hace? Porque ese celo, y lo estaremos mirando ahora en un rato, lo llevó a sacrificar a su propio hijo. Ese celo que lo llevó a sacrificar a su propio hijo por un pueblo escogido por gracia, será ese celo que nos llene de gozo por toda la eternidad. Ese celo explosionará en nuestros corazones en cada segundo para que nosotros lo adoremos. Es el celo de Dios, por su gloria. Y por sus atributos. Y por sus atributos. Dios no puede ir contra lo que Él es. Que nos mantendrá fervorosos, llenos de gozo en el cielo, como así nos mantiene aquí en la tierra. Si nosotros nos mantenemos con gozo y con alegría y con gratitud y con humildad y con arrepentimiento, es por el gozo que Dios tiene por sus atributos. Pero quería continuar, la pregunta es muy interesante. Así que, Emanuel, solo quería matizar esto. Dime. El celo de Dios perdurará eternamente en el infierno, como también perdurará eternamente en el cielo. Amén. Y perdurará siempre porque primero es atributo, quiere decir que Él es así, Dios en esencia. No tiene fin. Es celoso, lo leíamos antes en Éxodo, su nombre es celoso y Él es celoso. Es Dios celoso y Él es celoso, ¿no? Y para los que están viendo ahora, por ejemplo, María Ángeles, llegaste tarde, digamos, pero mira después el video de la primera parte porque ahí explicamos de qué hablamos con el celo de Dios, ¿no? Pero quiero decir esto, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros no creemos que la Biblia enseñe en algo así como la aniquilación del alma o la aniquilación de los malos. Yo puedo entender la lógica que está atrás de su pregunta. Si el pecado es destruido, la muerte, el postrer enemigo es destruido, el Hijo se da al Padre, ¿no? Al final de todo, entonces ya Dios no necesita ser celoso porque no hay más nadie que sea injusto. Pero no es ese el punto. El punto es que Dios en esencia es celoso por cada uno de sus atributos. Y cada una de las cosas que Él hace, aún en la eternidad futura, que no conocemos, desconocemos, ignoramos, será siempre movida por sus atributos. Y cada cosa que mueve los atributos de Dios, Él defiende sus atributos con su celo. Cada cosa, en cada manifestación de Dios, sea positiva o negativa según nuestro punto de vista, Dios está siempre obrando según sus atributos. Es por eso que, como decía mi hermano, Dios no pudo pasar por alto los pecados de los hombres sin que haya un culpable sobre el cual descargar su ira. Y por eso mandó a su Hijo. Es decir, Dios no puede cerrar un ojo ni aún con su Hijo mismo, ni aún con Él mismo. Porque Dios es completamente justo. Y por eso de la cruz. Creo que hacia ahí iba, ¿no? Y después aquí está la pregunta de María Ángeles. En los pecados contra Dios, ¿también es tener celos con Dios? ¿Y todos los pecados son iguales de malos a Dios? ¿O uno es menos malo que otro para Dios? Bueno, entendemos que si yo tengo celos por Dios, que suena un poco raro, en parte hablábamos de que puede ser pecado en una parte, en que sea un celo carnal, que yo empiece con un legalismo a imponer normas, de que mi celo por Dios me lleva a imponer reglamentos y tradiciones que no están en la Biblia. Eso sí sería un pecado. Ese celo por Dios sería un celo pecaminoso hacia Dios. Pero entendemos que si es el celo que nos lleva a querer vivir en santidad, a querer obedecer, a querer glorificar a Dios, intentarlo en todas las áreas de nuestra vida, eso no sería un pecado.
Así que hablamos del celo hacia Dios. Dios dice en la Biblia esta que pregunta quiere un pueblo celoso de buenas obras. Sí. Si yo entiendo bien la primera parte, si yo entiendo quería bien darle María ese Ángeles, matiz porque sí que yo hablé de ese falso celo. claro, pero no sé si María Ángeles lo vio, creo que se conectó después. Creo, si entiendo bien, creo que son dos preguntas en una, por lo que yo veo, ¿no? Después dime María si lo comprendo mal. Dice, los pecados contra Dios también, es decir, si tú ves gente que está pecando contra Dios, tú tienes celos por Dios, yo entiendo eso, ¿no? Eso puede ser bueno si no se lleva al extremo lo que decía mi hermano Esteban, ¿no? Por ejemplo, no simpatizamos. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, porque Dios quiere reflejar en nosotros sus atributos, Claro. por eso nos conforma a su Hijo, entonces Él también quiere que seamos celosos de buenas obras. Pero un pueblo que sustituya las obras por el Evangelio. Exacto. Que no sea activista. Siempre estamos en esos límites, ¿no? Una vida cristiana equilibrada. ¿Y todos los pecados son iguales de malos a Dios? Eso sí, todos los pecados son igual de terribles hacia Dios. Absolutamente sí. Y Dios condenará aún esa monja que no rompió un plato en su vida, que mintió lo más mínimo posible, sin embargo, nunca, jamás reconoció a Jesucristo como su único y suficiente mediador y salvador. Lo que sí, hay gradualidad en los pecados Eso sí. y hay gradualidad en las consecuencias y muy probablemente, lógicamente, Dios en Dios de lógica, habrá gradualidad en los castigos y las penas. Creemos que aún en el infierno habrá gradualidad de penas y de castigos. Al menos yo lo veo así en las Escrituras. Yo lo creo también. Pero el problema, justo. el problema del pecado no es tanto la gradualidad en sí, sino la esencia. La esencia es contra Dios, enemigo de Dios, dar la espalda a Dios, desobedecer a Dios, ¿no? Dios es celoso para quien va a ir a su lado. Bueno, esto lo hablaba el hermano antes aquí, Esteban, el celo de Dios por su pueblo, claro que sí. Por su pueblo. Y es maravilloso, como él decía, gozar la evidencia del celo de Dios en nuestras vidas, que muchas veces lo vemos en cosas negativas, por ejemplo en la disciplina, pero no solo, no solo. Un día en el cielo podremos saber cuántas veces el Señor nos ha librado, nos ha bendecido y nos ha ayudado en situaciones que no conocíamos. La vemos en muchas cosas, ¿no? Pero también cuántas más veces el celo de Dios nos habrá librado, por ejemplo, de las manos de Satanás, de los demonios, de enemigos nuestros que querían matarnos. Todo eso lo veremos en el cielo. Lo sabremos. Sé de un pastor que el Señor después llamó a un hombre y se convirtió, pero un día le dijo que antes de ser creyente lo estaba esperando con una cuchilla atrás de la puerta para matarlo. Y el Señor lo libró, ¿no? Y después ese hombre se convirtió. Quiero decir, de cuántas cosas nos libra el Señor, Wow. aún en su celo, para el lado positivo, ¿no? Hay algo, un poco estudiando la historia de la humanidad, siempre que se han levantado líderes sociales o se ha levantado gente que podía haber solucionado muchas cosas, y uno se pregunta, pero ¿por qué no se desarrollaron? ¿Por qué no implantaron esa política lo o ese ideal? O lo hicieron pero se les acabó rápido el tiempo. ¿Por qué Dios lo permitió? Me venía este pensamiento en base al celo de Dios, y es porque Dios no puede permitir que nadie sea la solución, ni nadie pueda ser exaltado a su nivel. O sea, si saliera un hombre que tenga la solución del mundo y ese no es Jesucristo, ese hombre tarde o temprano no duraría. Dios es celoso y Él no puede permitir que otro tenga la solución si no es Él. Él tiene el monopolio de la solución. Él es la solución y nadie más. Es que tampoco podrían. Tampoco podrían. Por eso, revoluciones, políticos, esto, que se ponen ahí en el frente y parece que van a ganar, que parece que va a ir todo súper bien y todo el mundo se alegra y la economía va a ir bien y ahora todo tal. Y todo va bien. Y bien, unos cuantos años. Y luego, zasca, bomba, todo explosiona, chao. Y ahí queda al centro Dios. Todo destruido bajo los pies de Dios y ahí sigue Dios. Y pregunta a los hombres, ¿creíais que vosotros ibais a ser la solución? El ser humano siempre está buscando soluciones, bueno, pero lejos de Dios. En Babel lo vemos eso, ¿no? Y ahí es donde quería entrar. Ah, bueno, vamos. ¿Cómo el celo de Dios vamos, que el Señor está guiando todo. ¿Cómo lleva el Señor? El Señor, ¿qué hace? Permite que construyan la primera planta, la segunda, la tercera, la cuarta. Cuando ya van por la 1004,
separa la obra. Si conoce la historia de Babel, ¿no? Y ahí se queda. Querían La torre llegar de hasta el Babel. cielo. Igual, a ver, Dios no tenía miedo que llegaran hasta el cielo. Hoy No. conocemos, ese no era el problema. No. ¿Qué problema era ir contra lo que Dios le había dicho? Que tenían que esparcirse por todo el mundo, que tenían que fructificarse, multiplicar, y ellos no, querían hacer como ellos querían, cabezones, tosudos, como muchas veces lo somos también nosotros. Dijeron, hagámonos una torre aquí. ¿Y trabajaron cuánto? Mucho, Muchos me imagino. años, muchos años y tanto trabajo y tanto, hasta que Dios dijo, tac, confundamos sus lenguas, ¿no? Y ya está. Ese Se es acabó el- la gloria del hombre. Así es el celo de Dios. Siempre tumba por los suelos la gloria del hombre. Y si crees que no, espera. Vale. Luce aún tus púrpuras, luce aún tus vestiditos de seda. Luce, porque Tus tarde o plumas de temprano... pavo real. Tus plumas de pavo real, porque tarde o temprano la polilla se lo va a comer. Tarde o temprano, algún día, te vas a ver en esa cama. Y lo dice el Y Señor cómo las también. pulsaciones irán cada vez más lentamente, hasta que exhales y te encuentres delante de aquel que es fuego consumidor, que es celoso de su gloria. Y allí, tú, que no te has arrepentido a Cristo, verás terriblemente que lo que estás escuchando hoy no era broma, que Dios es celoso y que su celo te lo vas a encontrar, si no en esta vida, en la venidera. Pero Dios quiera, como vamos a hablar ahora, que te lo puedes encontrar, ese celo manifestado en esa cruz. Amén. Pero antes de la cruz, sucedió también en la historia, está documentado, el diluvio. Comían y bebían, se El daban diluvio. casamiento, hasta que la puerta se cerró. Lo dice la Escritura. El diluvio es Dice el que- segundo acto más grande del celo de Dios, después de el de la cruz. Y la puerta se cerró. Bueno, no, será el tercero porque yo creo que el segundo es la segunda venida. Bueno, está bien, después hablaremos un día de catalogarlo. Quiero decir, ya Muy sucedió fuerte. en la historia. Sucedió en el diluvio. El mundo antiguo pereció por agua, dice Pedro. Y sabemos que el mundo actual perecerá por fuego. No hay mucho más que añadir. Jerusalén, ¿cuántas veces fue destruida? El templo. El templo que estaba hecho para que todo fuera una foto de Cristo, el sacerdocio, los utensilios, todo el lugar santísimo. queremos un ejemplo positivo, el lugar la iglesia santo, primitiva. las limpiezas. ¿Qué hizo el Señor con el templo? Lo destruyó 3 veces. Hoy hay templo en Jerusalén, no hay templo. Hay mezquitas, hay lugares idolátricos de Roma, hay idolatría por todos lados, de todas las partes. De los romanos como de los musulmanes, de todos lados. ¿Dónde está el templo? Aquí. Tú, si has creído en Cristo, aquí estamos, el templo del Dios vivo. Ya está. Y Dios es celoso también de nuestros cuerpos. También es Lo celoso. dice la Escritura, ¿no? También es celoso. Porque son su templo. Pero para nuestro bien, si somos sus hijos, Sí. para nuestro bien. Quieren moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Y vamos a la cruz. Vamos a la cruz. Queremos terminar con la cruz. Isaías 9:13 nos deja con un pequeño reflejo a una foto gloriosa que coronará este atributo sublime. Y dice así, Isaías Capítulo 9, versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. ¿Ese es el 9:13? Sí, ¿es el que buscaba o no? No, Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y su gobernado se pierde. perdón, 9:7. Ah, ok. Disculpa, hermano. Pero mira, que continúa, que tiene que ver. Ah, vale, Por tanto, providencia, el Señor, providencia. El Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, y de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Acá vemos el celo de Dios manifestado, ¿no? Dice, porque la maldad se encendió como fuego. Cardos y espinos devorará y se encenderá lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo, el juicio de Dios. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Su mano todavía está extendida.
Ahí van en líneas esos textos. Hermano, antes de responder aquí... No nos enojamos, María Ángeles, que no se te pase por la cabeza. Enojando? Vamos a ver. Si nos enojáramos sería un celo carnal. Carnal. No del Señor. Dice así, Isaías 6:7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Y dice, y acaba la frase, el celo de Yahvé, de Jehová de los ejércitos, hará esto. Amén. Y uno se pregunta, Isaías 9, wow, 6 y 7. ¿Qué hará el celo de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque uno está aquí mirando Isaías 9, al centro. ponerse él al centro. Y uno está Reinar. viendo que aquí va a haber un niño con unos títulos triunfales, gloriosos, divinos. Y aquí pone que él dispondrá y afirmará la justicia y el derecho desde ahora para siempre. Pero dice, hará esto. Ese niño aún no se había encarnado, aún tenía que venir, aún tenía que pasar. Este es un poco el flash. Vamos siguiendo la foto. Ezequiel 16:42 nos da más el matiz de lo que llevó el celo de Dios a hacer para su gloria. ¿Qué manifestación? Ezequiel. Ezequiel 19:14. No, me cambiaste. 16:42. Perdón, es que lo estaba tapando en el brazo. Y no, María Ángeles, para responder a tu pregunta, Sí, yo no rápidamente. tengo ningún miedo a la muerte, sinceramente te lo digo. No sé si los cristianos lo tienen, puede ser que humanamente alguien lo tenga. Para mí la muerte, como dijo Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo que no quiere decir que me voy a suicidar. No estoy diciendo eso. Simplemente si Dios me quiere aquí, está bien, y si me quiere allí, mejor aún. Entonces la verdad que no, como cristiano no tengo ningún miedo a la muerte. Sinceramente, no sé tú. Yo a veces tengo muchos deseos de morir, porque Que no se malinterprete lo que me sea. imagino cómo será eso, ver a Cristo cara a cara, bueno, me arde el pecho, ¿no? Solo imaginarlo. Pero yo no tengo miedo a la muerte. Una cosa es que cuando me esté muriendo me da un ataque de debilidad, que podría ser porque soy un pecador que necesito de Cristo las 24 horas, y empezar a decir, no quiero morirme, Señor. Que el Señor me ayude a que no sea así, como el rey Ezequías, que le profetaron que iba a morir, empezó a clamar y tal. Bueno, así que bueno, cada uno quiere vivir lo más posible si es la claro, voluntad del Señor, puede ¿no? ser que Pero hay no es cristianos miedo a la que tengan muerte, miedo ¿no? a la muerte por incredulidad, que todos tenemos incredulidad, por debilidad, porque se aferran a las cosas materiales, porque tienen ilusiones terrenales, como ver al nieto nacer aún, o como ver a la hija Pero casarse. eso ya no sería miedo, o sea, Mil historias, ¿no? yo estuve Claro, enseñando de la muerte. Hay que entender que la muerte es algo innatural. traspasarlo a un cristiano que tiene miedo de morir por irse al infierno, entonces hay que predicarle el evangelio. No, ella decía, si es tan maravilloso lo que Dios prepara para nosotros, ¿por qué los cristianos tenemos miedo a la muerte, no? Bueno, yo creo por eso, por un montón de cosas, Sí, ¿no? pero no creo que sea miedo a la muerte. A ver, puede haber cristianos que lo tengan, pero yo creo que si uno aferra a las doctrinas cristianas... ¿Tú te acuerdas no del debería. peregrino, el libro del peregrino? Sí, el progreso del peregrino. O sea, el peregrino acaba casi ahogándose. sí. O sea, acaba pasando el río, Pantano de la desilusión, ¿cuál era? la desesperación. Desesperación. sí. No. No me acuerdo. No, ¿verdad? no, no, Muchos años. Es el último tramo del peregrino, último, ok. que el hombre ya va ahí así y va con su compañero, que creo que es Fidelidad, Sí. y va ahí, va así, y el peregrino así, ¡ay, que bueno, me pero ya ahogo, está que no llegando a la paso! Y el gloria. otro, que sí, que estamos, que ya vamos, que entramos, mira la puerta, ya. O sea, y es un hombre que toda la carrera persiste, resiste, lucha, y en el último momento, pues tiene ese momento de flaqueza. Pero claro, estamos hablando del momento de la muerte. Estamos hablando de ahora que un cristiano esté las 24 horas y todo el día teniendo miedo de la muerte. Pues tendría que ir a Cristo y arrepentirse, ¿no? Porque si no está pasando No algo en creo. su fe, Claro. o no es cristiano. Pero bueno, puede pasarnos tantas cosas como cristianos. Sí. Pues, aparte uno va creciendo también y desarrollando, va conociendo más a su Señor, va conociendo más de las verdades eternas, de verdad, ¿no? Claro, todos tenemos miedos.
A la muerte, sinceramente, personalmente no me gustaría tener que sufrir para morir. Eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vemos nuestros hermanos que han sufrido como mártires, por ejemplo, ¿no? Pienso que el cristiano no es que tenga miedo a la muerte, sino que ante la pérdida de un familiar sentirá una gran tristeza que solo Dios puede consolar a través de sus promesas eternas que están en su palabra. Bueno, claro. Eso es un caso. Eso es otra cosa. O sea, quería decir esto, ¿no? Si quieren ver de la muerte, yo hice un estudio hace 2 o 3 semanas atrás, está en el grupo, en la iglesia, no aquí, y hablamos del plan de redención, la cuarta parte, hablamos de la glorificación, entre otras cosas, y del estado intermedio. Y ahí vimos que la muerte es algo innatural, o sea, Dios no había creado al hombre para morir. Entonces, la muerte es la separación del cuerpo y el alma, ¿no? El espíritu y el cuerpo, ¿no? Entonces es algo innatural. De hecho, el estado intermedio nos habla de la innaturalidad de la muerte. De frente a la muerte, Jesús lloró, de frente a su amigo muerto Lázaro, y luego lo resucitó. Vemos la innaturalidad de la muerte. En ese sentido, sí, pero no en el sentido de la incerteza de lo que sucederá, porque por fe andamos, no por vista, ¿no? Pero Jesús lloró no tanto porque había muerto, sino por la incredulidad de las personas. Sí, también, claro. Hermano, pero no está mal llorar por la muerte de alguien. O sea, no. No estamos hablando en contra de eso, ¿no? Porque la muerte es innatural, ¿no? Es normal eso, ¿no? Pero de ahí a tener miedo a la muerte, sinceramente, personalmente, no. Al contrario. Vamos a estar acabando. Ahora vamos ya. A seguir con la cruz. Estamos en Ezequiel 16. 16:42. Estamos hablando que en Isaías 9:13 hablaba que el celo de Dios hará esto. Ahora en Ezequiel 16:42 encontramos que dice... Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo. Vale. Y descansaré y no me enojaré más. ¿A quién le habla esto? ¿A quién? Esto es maravilloso ver. Saciaré mi ira sobre ti, entonces mis celos se apartarán de ti y me aplacaré y no me indignaré más. El Evangelio. El Evangelio glorioso de Cristo. Amén. Ya nos está dando a entender que este celo que lo ha llevado a estar airado contra los pecadores ayer, hoy y mañana, y que también llevaba a airarse al vernos nosotros, como pecábamos, idólatras, lo llevó a descargar toda su ira prendida por este celo de que no puede ser compartida su gloria en la persona de Cristo Jesús, ese niño que nos es nacido, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Padre eterno, el Dios fuerte, aquel que dijo el celo de Jehová hará esto. Vemos que lo que iba a hacer sería aplacar la ira de Dios, como dice aquí Ezequiel, Ezequiel 16:42, la ira del Padre sobre el Hijo. ¿Para qué? Para que no estuviera indignado más con nosotros. Que se aparte su celo. Para darle ya la última forma y el matiz de la foto del Dios celoso sacrificando a su Hijo Jesucristo, a Dios hecho hombre. El mayor acto del celo de Dios. Isaías 53, versículo 10. Creo que muchos conocemos este versículo, ¿no? Aquí dice, plugó a Yahvé, es decir, le plació a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Amén. Ahí vemos el celo de Dios por su gloria, por su paciencia, por su justicia, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su verdad, por su omnipotencia, por su soberanía. Ahí vemos el celo de Dios por un pueblo escogido por gracia, que pudo solamente ser salvo por medio de aplacar su indignación, sufriendo Jesucristo la ira del Padre, sufriendo toda nuestra idolatría. Ahí vemos el celo de Dios por sus atributos en su máxima expresión, porque ¿cómo puede un Dios justo salvar a injustos en un modo justo? En la cruz. En la cruz. O sea, Él mismo, la persona de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, debe de hacerse carne para no poder romper ninguno de sus atributos, porque Él es celoso de cada uno de sus atributos. Imagínense que Dios hubiera dicho, no importa,
todos son pecadores, los perdono a todos, todos al cielo. ¿Sería un Dios injusto? Porque es que yo podría decirle, Dios, yo no cometí los pecados que cometió ese asesino, violador de niños, ladrón, terrorista o lo que sea, ¿verdad? Y un Dios que cierra sus ojos a todo el pecado sería injusto. ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Y qué expectativa podríamos tener de un Dios así de injusto? Y también lo contrario, si Dios hubiera podido, si hubiera querido dar la vuelta a la espalda a todo lo que Él creó y que se maten entre ellos, si en tanto me han negado, me han reprobado, podría decir Él, son mis enemigos. Y Él vemos que en su amor y en su misericordia Él tomó esta decisión antes de la eternidad, antes de conocer, antes de crear nada. Él ya conocía todo en su decreto y estableció este plan de redención para que a pesar de todo salve a algunos por su gracia. Y así Él pueda ser glorificado. Y así un Dios justo pueda justamente salvar a injustos, manteniendo todos sus atributos, a precio de sacrificar Él mismo a su Hijo. Qué costo más alto, ¿no? El del Señor. Qué costo, qué amor, qué vindicación, qué celo, dice Pablo, ¿no? Vemos el celo de Dios en la cruz en su máxima potencia. Y ahí vemos también la posibilidad de liberación para los pecadores. ¿Qué te parece si hacemos esta despedida? ¿Cómo no? Que es una expresión del celo de Dios en estas dos áreas, en que es comunicable el celo de Dios por Dios, y en que Él es el motor de que nosotros tengamos celo por Él. Cuando Dios tiene celo por su iglesia, que la iglesia corresponde. Amén. Con celo por Dios. Amén. Como decía Elías, he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Es que correspondemos a cada uno de los atributos de Dios y somos hijos de Dios. Amén. Se está formando en nosotros. Y es por dice, medio hasta de que la se disciplina. forme en vosotros, dice Pablo, ¿no? Hasta que se forme en vosotros, dice Pablo. Ya se nos está cayendo todo. Eso quiere decir que tenemos que terminar, hermano. Quedaríamos hablando. No sé si alguna vez habían pensado, ven más aquí que no te ven, al celo de Dios como atributo, pero esperamos que esta noche al menos hayan reflexionado sobre este argumento. Y si no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, o si pensabas que eras hijo de Dios y te has dado cuenta a través de estas palabras que no hay celo de Dios en tu vida. Reímos por la música acá que encuentra nuestro hermano. Amigo, arrepiéntete a Cristo. Arrepiéntete a Cristo Jesús. Podrás tener celos de muchas cosas, celo del vecino, celos de la esposa, celos, pero deberás descubrir el celo de Dios por su gloria para enamorarte realmente de Cristo Jesús. Arrepiéntete al Señor, arrepiéntete y serás salvo del infierno. Abraza a Jesucristo, pídele perdón, porque el celo de Dios por Dios lo llevó a la cruz para dar perdón a todo aquel que en Él cree. Amén, amén. Y podrás experimentar el celo de Dios para la transformación en tu vida. Si eres hijo de Dios, Él querrá conformarte a la imagen de su Hijo. Y es un proceso duro, difícil, pero maravilloso. Sentir el celo de Dios para ti, depositario de su amor. Amén. Vamos a terminar con Isaías capítulo 58. Clama a voz en cuello. No te detengas. Pero tú vamos a orar, ¿no? Sí. Alza tu voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo su rebelión. A la casa de Jacob sus pecados. Que me buscan de día en día. Y muestran deseos de conocer mis caminos. Como un pueblo que practicará la justicia. Y que no abandonará la ley de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia. Se complacen en la cercanía de Elohim. Decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Afligir nuestra alma si no te enteras? Pero he aquí, el día de ayuno buscáis vuestro interés. Y apremáis todos vuestros trabajos. He aquí, para contiendas y debates ayunáis. Para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora. Si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Está en el ayuno que yo escogí. Que de día aflija el hombre su alma. Que mueva la cabeza como un junco. Y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí?
desatar las ligaduras de maldad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, Y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras. y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti. Y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahvé responderá. Y suplicarás y él dirá, heme aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, El dedo amenazador y las palabras arrogantes, si de tu alma sacas para el hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones. Amén. Y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. El celo de Jehová. Amén. Esto. Atributo Una oración, comunicable. una oración, hermano. Bendito Señor Jesucristo, tú que estás en honor, en gloria, siendo exaltado por serafines, querubines, por los arcángeles, Miguel y Gabriel, por ángeles, millones y millones, y por estos dos pecadores y todos los hermanos que están juntos con nosotros, también adorándote tras estas pantallas, y con Génesis aquí también. Señor, somos conscientes un poco más de que eres celoso, de que nos disciplinas porque eres celoso de tu gloria, de que no permitirás que nadie jamás se lleve ni una pizca de tu gloria y majestad, y que tarde o temprano todos aquellos que te hayan sustituido y que quieran ser glorificados, un día tú les pedirás cuentas. Señor, te pedimos misericordia y perdón para que nos permitas ser celosos conforme a tu palabra y no conforme a esa carnalidad legalista, polvorienta, totalmente tradicionalista, humanista, podrida, que no tiene nada que ver con el celo santo y amoroso y glorioso y justo. Te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes a tener ese vivo celo que tenía Elías, a tener ese celo por tu gloria, ese celo que seas tú glorificado en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos y perdona nuestros pecados, porque tenemos un celo totalmente, a veces totalmente débil. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos ese vivo celo y permítenos glorificarte con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que toques corazones, que alcances almas, que doblegues personas a tus pies. Glorifícate, sigue glorificándote, así como lo harás hasta el último día y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu infinito amor, y para que sea esto de gran bendición y edificación a tu esposa amada, por la cual te entregaste y por la cual haces todas las cosas aquí en la tierra, para tu gloria y el beneficio de tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si este video fue de bendición para ti, compártelo en tu muro. Recuerden, los que llegaron tarde, que hay una primera parte siempre en el grupo. Si alguien lo está viendo en algún grupo, tienen que buscar el grupo de la iglesia ABC Suiza. En los grupos de Facebook buscar Iglesia ABC Suiza, allí encuentran, y me tomé el trabajo de ir a recopilar todos los programas que hemos hecho por gracia y bendición del Señor, y para Él la gloria, con nuestras pequeñeces y nuestras debilidades. Si ustedes quieren, buscan en el grupo ahí de Iglesia ABC Suiza, en los grupos de Facebook, encontrarán hace algunos días para atrás que yo hablé de nuestro programa cuando estábamos en pausa, que volveríamos, y abajo puse cada uno de los programas, los 27 programas, y los que fueron en dos partes como hoy, lamentablemente, pueden encontrarlos allí. Así que si les interesa, ahí pueden ver todos los temas de lo que hemos hablado. Que Dios les bendiga. Si viven cerca de Zurich, Benthalerstraße 293, 8046 es el zip o el CAP, el código postal, 8046, Benthalerstraße 293, a 4 minutos de la estación de Erlico. Que Dios les bendiga. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Nos van a echar los vecinos.
Sé exaltado por siempre el rey y yo te alabo. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Se nos giró aquí.